cómo está dispuesto. De pronto estresa al bolillo, entonces tiene que estar eso esquematizado, dispuesto en alguna parte. O está en la memoria o está en el plano, que no es muy difícil representar aquí. Obviamente en esta sección tiene que estar ¿no? descrito los materiales que tenemos en esta zona del perfil estratigráfico, ¿cierto? ¿Qué materiales tenemos? Si es roca madre, si es un bedrock, si es un suelo aluvial, ¿sí? Etc. Ese es el plano de los detalles de la presa como tal. Luego necesitamos hacer el plano, obviamente, del vertedero de excedencias. Del vertedero de excedencias. Luego de la boca toma. Luego del desfogue de fondo, si es que lo tenemos. Entonces, fíjense, aquí es otro plano, otro plano. De pronto con el de la boca toma, que pueden combinar con el de desfogue, ¿sí? Dependiendo. Pero generalmente sus presas, las presas que ustedes están viendo, no tienen tubería de desfogue, excepto las presas que tienen problemas de sedimentación. Y en eso sí, juventud, tienen que introducir el tema del desfogue de fondo. Que obviamente no resuelve, ya hemos visto que esta estructura no resuelve el tema de sedimentación. Es una estructura, vamos a indicarla de parcial, no resuelve el tema total de sedimentación. Que logra evacuar, evacúa, ¿sí? Pero no del todo. ¿Ya? No del todo. Entonces, fíjense, ya este es otro plano. ¿Alguna consulta? Y bueno, lo propio para el tema de la presa de hormigón, ¿cierto? Tienen que darme las secciones, obviamente ver, en ese caso, no sé si la capacidad de la presa que tienen ustedes de hormigón, estoy esquematizando, si ponen el vertedero en la parte central de esta presa, no sé si es suficiente para evacuar el caudal que han calculado, el caudal de crecida que llega al vertedero de excedencias, ¿no? Dependiendo, aquí tienen que ver un poco que todo este caudal tiene que salir por esta parte media. Entonces, en este caso, tendríamos que ver también la parte de disipación de energía, qué tipo de disipador de energía vamos a tener, ¿cierto? En esta parte, al pie de la presa. Verificamos si da. Si no fuese el caso, no sé si alguien tiene ese problema, no da, entonces tendríamos que combinar. Entonces, un caudal 1 pasa por acá y un caudal 2, ¿por dónde lo sacamos, jóvenes? Podríamos poner un vertedero sumergido que funciona como orificio. O 2 podría ser, ¿cierto? Ahí. Entonces, esta sería una combinación, pero no sé si es su caso. Bueno, y en este caso se dan también los planos del detalle del vertedero de la boca toma, ¿no? Importante. Para la boca toma hemos definido ya ciertos parámetros, así que para todos creo va a ser igual. ¿Alguna consulta sobre esto, juventud? Está bien, ingeniero, está claro ya esa parte. Ese es el tema de los planos. En A1, en AutoCAD, bien hechos. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, cuando se hace el cálculo de algo, se utiliza ecuación, tienen que describir la ecuación, ¿sí? Y proceder con el cálculo. Si sus cálculos pueden poner en la memoria del proyecto resultados, pero entonces en Excel tendrían que organizar todas sus planillas, puede ser en un solo archivo, todos sus cálculos, cálculo del bordo libre, cálculo del perfil Krieger, cálculo del vertedero de excedencias, cálculo de la boca toma, etcétera, en Excel. Cosa que cuando yo vea un dato en la memoria, vaya a su hoja de cálculo y revise su proceso de cálculo. Pueden asumir, si algo les falta, algún coeficiente, etcétera, pueden asumir. Asumo el coeficiente K de la ecuación de orificios tanto, ¿ok?
previa pueden revisar algún libro de hidráulica si gustan, y pueden asumir un factor. Para el tema de análisis de estabilidad, ustedes saben que están asumiendo tipos de suelos, entonces también en la memoria tiene que estar descrito qué tipo de material tienen, con qué coeficiente o factor de fricción interna, el ángulo de fricción interna, la cohesión, el peso específico, la permeabilidad. Entonces se pone a asumir estos valores. Entonces así está claro, ¿no? Para ver qué valores han asumido. Vuelvo a reiterar, todo resultado luego tiene que tener comentario, juventud. Si tienen un factor de seguridad mínimo encontrado, tienen que comentarlo. El factor de seguridad da tanto. Por lo tanto, en estas condiciones se garantiza la estabilidad del talud. ¿Sí? Para embalse totalmente lleno, para embalse de vaciado rápido, estos son los factores. En el caso de sismicidad también estoy asumiendo un coeficiente G de tanto por la zona de ubicación. Han visto ustedes como ya sus compañeros han podido exponer los trabajos que han ido haciendo. Entonces, básicamente ya, pero ponerles ustedes conclusión, ¿sí? A esa situación. ¿Ya? Recomendaciones, no les voy a pedir. Conclusiones, sí, a los cálculos que están haciendo directamente al final de cada cálculo, etc. ¿Ya? Olvídense de las recomendaciones porque, bueno, este es un proyectito que básicamente didáctico, ¿no? En fin. ¿Alguna otra consulta, juventud? Hoy pasamos hasta las 10 de la mañana porque tengo una reunión presencial, vuelvo a reiterar, con el ex rector de la UNSA. A ver, ¿alguien quiere ver su segundo parcial, juventud? ¿Alguien quiere que revisemos su parcial? ¿O hago a libre elección? Creo que libre elecciones sería mejor, Inge. A ver. ¿Por qué? Juventud. Claro, siempre, esta es la única forma de poder evaluar su conocimiento, jóvenes. Pero es importante, ¿no? Ser conscientes de aquello, porque y saber también, ustedes se dan cuenta, si conocen, si saben de la temática, etcétera, es un esfuerzo. Obviamente muchos de ustedes han hecho un copy-paste del internet, han tenido incluso ese chance, ¿cierto? Pero a veces, si se dan cuenta, es importante procesar esa información rápidamente y poder poner lo necesario, ¿cierto? ¿Hay alguien que quiera que revise en particular? ¿Se ve mi pantalla? Aquí está la lista. ¿Hay alguien que quiera que vea su... ¿Juventud? A ver, veamos de alguien que no esté en sala entonces, para que ustedes no se sientan. A ver, ¿me ayudan? A ver, Melissa o Gary, para ver quién no está en sala y podamos ver su... ¿Nadie se anima a revisar? Creo que Laura Carrillo, Brian, Dylan. Carrillo. Laura Carrillo. Laura, apellido. Ah, Laura Carrillo. Okay. Creo que no está en sala. No, pero excelente. Se nota que está bien. Miren, ha hecho. Wow, ahí está la presa que está diseñando. ¿Qué les parece? Muy bien. Está excelente. Sí. Y esta obra que nos está mostrando su compañero, por ejemplo, bastante interesante, ¿cierto? Y fíjense aquí en la parte baja. En la parte baja se ve el desfogue de fondo aquí. Sí, fíjense, esta presa, no es en Bolivia, desde luego está. Y en la boca toma, fíjense por acá, tiene la boca toma y se tiene una serie de, aquí hay unos disipadores de energía. Y ya luego debe salir un túnel o tubería para entregar la demanda de agua. Ok. Bueno.
Pregunta 1. Ah, ¿se acuerdan las preguntas, jóvenes? A ver, ¿dónde están las preguntas? Estas son las preguntas. ¿Se ven las preguntas? Sí, doctor. Ok, primera pregunta era enunciar y describir los criterios de diseño de los vertederos de excedencias. Aquí se puede comenzar indicando que los vertederos son estructuras hidráulicas que sirven para evacuar los volúmenes excedentes que logran ingresar al embalse en las presas. Luego, dice enunciar y describir los criterios. ¿Cuáles son los criterios de diseño? Y de elección del tipo. Juventud. ¿Por qué ese silencio? Si han respondido. ¿Eh? A ver, ¿qué puso su compañero? Se debe primeramente definir uno de los dos tipos básicos de vertederos que son vertederos superficiales, vertederos a presión. Debe considerar la ubicación del vertedero. Ah, aquí hay un criterio importante. Ubicación del vertedero, ya sea externo al cuerpo de la presa, muy bien, que aplica para presas de tierra, o interno, forma parte de la presa de hormigón. Obviamente, cuando hablamos de criterios, se supone que del vertedero ya tenemos idea de la presa que vamos a hacer, ¿no? Estamos ya hablando del vertedero solamente. Y una de las primeras condiciones del vertedero de excedencias es justamente la ubicación del mismo. El tipo de vertedero, la ubicación, ¿sí? Porque además, jóvenes, ustedes saben que no es solo la cresta del vertedero lo que define, también su estructura, la sección de descarga, la sección terminal, ¿cierto? De ahí que hemos visto una serie de imágenes para poder ver dónde mejor ubicar el vertedero como tal, la cresta del vertedero, la sección de control y ver por dónde vamos a descargar, ¿cierto? Entonces todo nuestro vertedero a veces tenemos que mover de un lado al otro lado o preferible si es una pequeña presa, proponer un vertedero de excedencias tipo torre, como los proyectos que ustedes han estado revisando, ¿sí? Entonces, ver un poco esas alternativas. Ahora, había mencionado también de que hay presas y uno de esos casos es, por ejemplo, la presa de Jampaturi, cuyo vertedero de excedencias justo coincide con la ubicación de unas rocas. ¿Sí? Entonces el agua sale del vertedero y empieza a descender por las rocas, una roca sólida, y que por su forma, por su rugosidad, por su ser no uniforme, el agua va por allá y se va disipando mientras va descendiendo y llega a una planicie rocosa también y la dejamos escurrir, por ejemplo. Bueno, ese ya es un regalo de la naturaleza que nos da, donde el ingeniero se adecúa a esas condiciones, ¿cierto? Entonces, a ver, nos pone otras consideraciones. Al reducir la longitud del vertedero del mismo, se acentúa, la laminación se acentúa. Si se aumenta la longitud del vertedero, la laminación es menor. Para restringir o controlar el caudal de salida, se debe limitar la longitud del vertedero. Se debe emplear longitudes de vertederos más largos para evacuar caudales y prevenir la sobreelevación natural, etc. En fin. Se puede ubicar un vertedero de excedencias en los estribos, en quebradas, en túnel. Las partes de un vertedero son sección de acceso, sección de control, sección de descarga, la ecuación que rige para el diseño. Perfecto. Yo no sé, le ha dado tiempo para hacer todo eso, ¿eh? Pero fíjense, es una combinación del análisis. En este caso, claro, a ustedes se les ha pedido un criterio, ¿no ve? Y los criterios son la elección del tipo de vertedero, la ubicación, ¿sí? De tal forma que elijamos la alternativa técnica que se adapte a las condiciones del sitio, ¿sí? Porque dependemos de las características geológicas del sitio, dependemos de las características de la sección donde estamos implementando el vertedero de excedencias y la presa, etc. ¿Por qué si no se elige un vertedero
por ejemplo, Pico de Pato, ¿no? ¿Por qué un vertedero abanico? ¿Por qué un vertedero en zigzag? ¿Cierto? Hemos mostrado de qué depende la longitud de la cresta del vertedero, etc. Entonces, esos son los criterios, ¿sí? Claro, aquí nos ha explayado con ya otras cosas más su compañero, pero está bien. ¿Alguna consulta? ¿No hay consultas, jóvenes? Ok. Pregunta 2. La bocatoma sirve la pregunta 2 que era a enunciar los criterios de diseño de las bocatomas. ¿Sí? Y aquí también se le está pidiendo criterios, ¿cierto? ¿Dónde debe ir dispuesto? A ver, vamos a ver qué nos ha respondido. La bocatoma sirve para entregar el caudal necesario de diseño. Perfecto. Ya es un criterio para el cual se construye la presa. Por ende, será de vital importancia conocer el fin por el cual se construye la presa. Obviamente, riego, y debe atender esa demanda. Lo ideal sería realizar una gráfica caudal versus demanda. Ok, podría poner, bueno, eso proviene ya y determina el caudal para el cual se diseña la bocatoma. ¿No ve? Las partes de una bocatoma son también sección de acceso, control, descarga, etcétera, etcétera. Pero no me está poniendo ahí los criterios mismos como tal. Primer criterio es que debe atender la demanda, ¿sí? Entonces ya tenemos un caudal de diseño. Aquí su compañero dice gráfica, caudal versus demanda. Obviamente va a haber un caudal mínimo en alguna época, pero no puedo diseñar yo para ese caudal mínimo juventud. Hemos visto, ¿se acuerdan? Que incluso cuando el embalse está lleno, y yo quiero diseñar con embalse lleno el diámetro de la tubería de la bocatoma o de las dimensiones de la bocatoma, obviamente no es el proceso correcto. Porque cuando hay altura de carga, el diámetro tiende a ser menor, porque hay presión, ¿cierto? Pero el embalse no es que va a funcionar todo el tiempo a esa altura de carga con embalse lleno. El nivel en el embalse va a disminuir y por ende disminuye la altura de carga sobre la bocatoma. Y por lo tanto no puedo yo diseñar a ese nivel. Entonces, sí, está bien, nos pone que se debe realizar una gráfica caudal demanda, pero ya debería elegirse el caudal. Se tiene que elegir el caudal y las condiciones de operación del embalse tal que maximice en este caso el diámetro de la tubería por la que va a salir el caudal de diseño de la bocatoma. De ahí que incluso les hice hacer el cálculo como si fuese un canal o una tubería a superficie libre, que entregue ese caudal. Porque caso contrario estamos cometiendo un error, juventud, si vamos a diseñar para la altura con embalse lleno, ¿sí? El diámetro nos va a salir pequeño. Y si el embalse se encuentra a mitad, ¿sí? Embalse, vamos a decir, al 50% de altura, ya hay una menor altura de presión sobre la bocatoma y por lo tanto ya no va a salir el caudal que salía con aquella altura de carga. Supongo que me están entendiendo, juventud, ¿no? ¿O hay alguna consulta? Y lo propio, asumimos los criterios también del vertedero de excedencia en este caso. Las condiciones geológicas. Primero que tiene que estar por encima de la cota del nivel muerto. ¿Sí? Si la presa tiene y considero un nivel muerto, la bocatoma tiene que estar por encima de este nivel. Ya es otro criterio. ¿Sí? Y luego tenemos que adecuarnos también a las características topográficas del sitio. ¿Sí? ¿Dónde vamos a ubicar? ¿En qué estribo vamos a ubicar? Obviamente la idea siempre como ingenieros es tratar de elegir sitios menos costosos, donde los volúmenes de obra sean la menor cantidad posible y ventajosos, ¿no? Obviamente. Entonces, si en este caso ambos estribos cumplen las condiciones, entonces puedo ponerlo en la derecha o puedo poner
en la izquierda, ¿sí? En ambos lados. Luego tengo que prever que aguas abajo, ¿no? La descarga de, primero tengo que ver cuál es el dispositivo que va a regular la salida del caudal. O lo hago aguas arriba, a través de compuertas. He mostrado fotografías donde está ubicada el control en algunas bocatomas, está justo en el embalse, ¿cierto? A través de compuertas de gran profundidad. O puede estar a la salida, que es lo más típico, ¿sí? A la salida construyo una caseta de válvulas y pongo allá las válvulas de regulación y control, pero no me olvido de la disipación de energía, porque por el desnivel, que cuando el embalse está lleno, obviamente hay una altura de carga importante y la tubería al finalizar va a tener una velocidad increíble porque hay energía hidráulica en ese punto, ¿sí? Y tengo que ver de disipar esa energía. Entonces, esos son los criterios generales para el diseño de las bocatomas, ¿sí? El otro es para los criterios para el diseño de los sistemas de desfogue. Dice, se debe considerar la cantidad de sedimentos que se generan, puede cumplir la función de evacuar de sedimentos o los caudales para el control del nivel de envase. Existen sedimentos de canto rodado que viene dando saltos, sedimento fino, en suspensión, se olvidó. La altura de desfogue de fondo es importante para evacuar los sedimentos. Los métodos para eliminar los sedimentos son el flushing, método de ondas de expulsión, método de succión de corrientes de densidad, uso de sifones. Sí, bueno, aquí ya uso de sifones me puso, bueno, es muy cuestionable esta situación. Pero los criterios, ¿cuáles son, jóvenes? El primer criterio, es realmente evaluar la problemática de sedimentación en nuestro embalse para poder justificar la implementación de un sistema de desfogue. Luego, debemos disponer estas estructuras en el fondo, ¿sí? De la presa, ¿ya? Y que tenga la posibilidad de evacuar. Y también debe tener su sistema de regulación y control. Ver si son 2 o 3 sistemas de desfogue. En algunos casos he mostrado algunas imágenes donde tienen varios sistemas de desfogue, porque es una cuenca en estado de alta erosión, con mucho aporte de sedimento, etcétera. Entonces es importante que yo considerar, ¿sí? Y las dimensiones. Obviamente vuelvo a reiterar, en condiciones sin presa, imagínense, en condiciones sin presa, todo el sedimento escurre hacia aguas abajo. Entonces, si yo hago un análisis y digo, no quiero afectar el sistema, el equilibrio del río y de sus condiciones hidráulicas, pues entonces tendría que poner un sistema de desfogue de tal tamaño que no afecte, o sea, un sistema gigantesco de desfogue de fondo, que no es real, que eso es imposible, ¿sí? En ese caso tendríamos que tener un hueco debajo de la presa enorme por donde circule todo el sedimento, y eso no es ideal, ¿cierto? Entonces, los criterios, ¿sí? Para este caso es estimar qué cantidad de sedimento vamos a poder evacuar. Y a eso tenemos que añadirle otras actividades que hemos mencionado, ya de manejo de cuenca, reforestación arriba, construcción de diques sedimentadores en la parte alta, de tal forma que no llegue ese sedimento al embalse. ¿Cierto? ¿Está claro, jóvenes? Pregunta número 4. Enunciar y describir los criterios de diseño del volumen muerto. Aquí no ha respondido. La pregunta 4 queda. Pero ¿cuáles son los criterios de diseño de un volumen muerto? Vuelvo a reiterar también, lo mismo, está muy asociado al tema, los criterios de diseño de los desfogues de fondo, en los que tenemos que evaluar, y ustedes tienen los elementos, incluso ahora son ustedes expertos en manejar SIC, ArcGIS, entonces es la evaluación de aporte de sedimentos de la cuenca.
¿sí? De tal forma de que si hay un arrastre importante de sedimentos, juventud, entonces ahí tenemos que hacer énfasis en el diseño de los sistemas de desfogue. O caso contrario, hacemos diques sedimentadores en la parte alta, con actividades que ustedes recomienden de deforestación, control de torrenteras, ¿sí? Poner diquecitos ahí donde hay fuertes pendientes que cuando llueve se erosionan y arrastran mucho sedimento, controlar esas torrenteras, hacer que el sedimento no llegue al embalse, o una combinación de ambas cosas, una intervención en la cuenca importante y, aparte de eso, sistema de desfogue de fondo. Todo eso depende mucho de la cantidad de sedimentos, ¿no?, que se producen en la cuenca. Y es un aspecto porque ustedes mismos lo han visto, jóvenes, y en particular quienes están trabajando en la cuenca de la Calaca o Tacagua, ¿sí? En esa represa se han presentado esos problemas y lo hemos mencionado en clase, he mostrado incluso diapositivas sobre el problema de la sedimentación. Es un problema, es el enemigo número uno de las presas, ¿sí? Entonces, esos son los criterios para establecer ese volumen muerto. Ahora bien, yo puedo, si el volumen muerto calculado es muy alto y me afecta en la altura de la presa, y que me la puede hacer inviable, entonces tengo que implementar un mayor sistema de desfogue y establecer una cierta cota de volumen muerto, ¿no? Haciendo pequeños diques aguas arriba para que puedan atrapar esos sedimentos y no lleguen al embalse. Puede ser una combinación de ambas acciones para reducir ese volumen muerto, porque la altura que le corresponde al volumen muerto incide en la altura total de la presa. ¿Sí? Bien. La pregunta 5, ¿qué decía? Describir al menos 5 tipos de vertederos de excedencia. Qué fácil. Pero dice describir, no dice enunciar. Aquí tenía que describir cada uno. Vertedero tipo torre, consiste en una estructura vertical, generalmente de sección cuadrada, ¿sí? El vertedero tipo canal lateral, se les ha pedido una descripción, tipo embudo, embudo con compuertas, dice tipo abanico, vertedero margarita, vertederos con compuertas, vertederos de caída libre, vertederos tipo laberintos, está bien, pero se pidió descripción. Y solo 5. En la pregunta 6, a ver, ¿qué dice la pregunta 6? Enunciar y describir los tipos de presas de fábrica o de hormigón. Enunciar y describir. ¿Cuántas son? ¿Cuáles son esas presas de hormigón? Me pone presa de gravedad, me pone presa de arco, me pone presa arco-gravedad y doble arco, o bóveda en realidad. Se olvidó la presa de contrafuertes, por ejemplo, que ya tanto no se utiliza, ¿sí? Pero estas son las más. Pero no está descritas. No está descrito porque hay diferencia, ¿sí? Aquí me pone presa de arco, pero ya sabemos que las presas de arco pueden ser también presas de gravedad, arco, gravedad, como la de aquí abajo. Entonces, para diferenciar acá, tenemos que saber la presa de arco bóveda o doble arco. Esa es una sola presa, ¿sí? Curvatura en el eje vertical y en el horizontal. Entonces, esto saben y no lo ha descrito. Las 7. Si tienen alguna consulta, hagan la juventud. De pronto en el examen final, como es a nivel face to face, vamos a decir, a nivel personalizado, sí, de pronto van a salir estas mismas preguntas. Enunciar y describir las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de una presa de hormigón en el análisis de estabilidad. Y aquí creo que estamos viendo solo 2 que me ha puesto. ¿Qué falta, jóvenes? Varias otras, ¿sí?
el peso propio de la estructura, ¿cierto? El empuje de los sedimentos, esas son las más importantes. ¿Sí? El empuje del agua, ¿cómo se llama? La presión hidrostática. ¿Sí? Fuerza de la supresión, el empuje de la supresión. Está bien, perfecto. Pero falta, ¿cierto? Las otras fuerzas también. Y eso está en el ejemplo de cálculo que incluso de uno de sus compañeros lo hizo en Excel. ¿Sí? Hemos estado viendo aquí. La 8. A ver, la 8 que dice, ¿a qué se le denomina sobrevertido y qué se debe hacer para evitarlo? Fácil. Cuando se habla de sobrevertido por coronación, también nombrado en inglés como el overtopping, está bien, se puede definir como el fenómeno que se produce cuando el nivel del agua en un embalse rebasa la cota de coronación de la presa. Perfecto. Como definición está excelente. ¿Sí? Y fíjense que hemos mostrado esta gráfica que el sobrevertido se da, es una causa importante, ¿no? De falla de presa, el 31%. Oh, pero no me pone y qué acciones se deben realizar para evitar aquello. Entonces, siendo el sobrevertido ya un riesgo, juventud, ya lo estamos definiendo aquí, que ha provocado un 31% de accidentes en las fallas como causa de falla de presas, hasta en un 31%, es la mayor causa de falla en las presas. ¿Están viendo? ¿Sí? Puede ser que en el examen final yo pregunte, ¿cuál es la mayor causa de falla en las presas? Ya saben la respuesta ustedes. Pero lo que pasa es que aquí su compañero no me responde a las acciones que se deben hacer. Pregunto en sala, a ver, mencionen una acción, juventud. Jóvenes. ¿Tienen habilitado su micrófono? A ver. Juventud, mencionen una acción. O llamo. A ver, Anaí Ruth Benítez, por favor. Una acción. Si no me responde, vamos a revisar su examen. ¿Nadie? Hola. ¿Están ahí? Gary, ¿me escuchas? Sí, doctor, lo escucho. Menos mal. A ver, jóvenes, ¿alguna acción? ¿Alguien quiere mencionar o reviso su... Si no me responde, reviso su parcial. Aumentar las dimensiones del vertedero, Inge. Muy bien, ya, perfecto. Entonces, yo diría, Richard, para evitar el riesgo del sobrevertido, porque es un riesgo latente, se debe monitorear, ¿no?, las variables meteorológicas en la zona, implementar una estación meteorológica, hacer el análisis hidrológico respectivo, y si se evidencia el riesgo de sobrevertido, porque, por ejemplo, imagínense Misicuni, que construimos la presa, la abandonamos, no está funcionando ahí la presa y nos despreocupamos. No es correcto. No es correcto, y hemos hablado sobre el tema de seguridad de presas, etcétera. ¿Sí? Ahora, si colapsa Misicuni por un sobrevertido, jóvenes, aguas abajo, su impacto no va a ser mucho. Si quieren, véanlo en Google Earth, no hay poblaciones importantes. ¿Sí? A menos, se imaginan que todas esas aguas desciendan a la ciudad de Cochabamba, ahí sí ya sería terrible, pero no es el caso. ¿Ya? Si quieren, véanlo Misicuni en Google Earth para salir de dudas. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya es un criterio. El otro criterio, su compañero acaba de mencionar, ok, agrando el vertedero de excedencias para dormir tranquilo, perfecto. ¿Sí?
Entonces, esos son los criterios y son las acciones, ¿ya? De estar prevenidos ante una llegada de crecida. Entonces, tengo que monitorear, tengo que implementar un sistema, le vamos a llamar de alerta temprana. Si es un proyecto importantísimo, jóvenes, tipo Misikuni, por eso estoy haciendo la comparación con Misikuni, ¿no? Es un proyecto importantísimo, entonces yo tengo que monitorear, puedo poner sensores, hoy en día es muy fácil ponerle sensor a todo. Le ponemos un sensor al río, al curso principal en las partes adecuadas para ver qué caudales están ingresando. Y en tiempo real ya puedo tener esa información incluso en mi celular y puedo diseñar ¿cómo se llama? Una app, una aplicación. Ustedes ya son capísimos, ¿verdad? Para hacer aplicaciones. Puedo hacer una aplicación en la que suene mi celular al hacer un pequeño programita ahí, ¿sí? Un algoritmo que identifique, está lloviendo tanto, eso convertido a caudal es tanto, o el sensor mismo está detectando ciertos niveles importantes y por lo tanto al tener el nivel en el río ya tengo el caudal. Y ese caudal, obviamente, una vez que ingresa al embalse, no va a llegar de pronto al vertedero, ¿sí? Tiene su tiempo, el tránsito de avenidas en los embalses, ya en un cierto tiempo va a alcanzar el vertedero, pero también no es el caudal que está ingresando el que va a llegar al vertedero, ¿cierto? Y conociendo las características de nuestro vertedero, si se presenta el caso en que la capacidad del vertedero es sobrepasada, entonces sí se va a dar un sobrevertido. Entonces, las acciones son esas: monitoreo, puede ser compuertas en el vertedero, sin la necesidad de agrandar, quizá, Richard, podemos poner compuertas en el vertedero, ¿sí? Cosa de que apenas se activa la alarma, entonces procedemos a abrir nuestras compuertas del vertedero. Entonces estamos permitiendo, estamos ampliando la capacidad de descarga del vertedero, pero con compuertas. Bueno, el caso sería que si se corta la energía eléctrica por alguna razón, ahí sí estamos arruinados, ¿eh? Pero todo eso tiene que tener una solución, no se puede, es una posibilidad que se puede ir la energía eléctrica, es una posibilidad. ¿Se imaginan? En algunos proyectos importantes que tienen que mover con puertas, se va la energía eléctrica y viene la crecida, ahí sí, con toda seguridad es sobrevertido. Pero tiene que haber un plan B. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a Superman para que mueva las compuertas? No, jóvenes, ustedes como ingenieros tienen que proponer alternativas, pondrán grupos generadores como se hace en los hospitales, ¿no? Se va la energía, pero la operación sigue. ¿Sí? Entonces se activan los grupos electrógenos, etcétera. Tienen que tener una alternativa de respuesta. ¿Alguna consulta? Vamos terminando, jóvenes, que tenemos 4 minutos de clase, porque ya tengo que salir. ¿A qué se le denomina agua es igual al riesgo por inundación? Claro, el riesgo, hemos hablado del riesgo. El riesgo es que se produzca un fenómeno más un impacto, ¿cierto? En este caso, en el riesgo de inundación, es una precipitación extraordinaria y más el impacto que pueda tener, el hazard que pueda tener esa inundación en la zona, aguas abajo generalmente. Mencionar y describir al menos 6 equipos o instrumentos de monitoreo de presas. Fácil, juventud, la estación meteorológica es una, no. He encontrado respuestas que me han puesto pluviómetro, termómetro, no, juventud, la estación meteorológica es un solo equipo. Piezómetros. Los sensores de deformaciones, en cresta de presa, en fundación, los sensores de deformaciones en los taludes de las presas. Sistemas de control de caudal, de filtración, ¿sí? Sensores de deformación de la estructura. Entonces, esos son los equipos mínimos. Y obviamente hoy en día ya hemos visto el tema de Misikuni, por ejemplo, está equipado, pero ahora hay que ver realmente
¿no? Si se está haciendo el monitoreo adecuado y el procesamiento de los datos adecuados, porque siendo una presa nueva, está sufriendo algunas deformaciones y hasta el momento nadie ha reportado nada. Que no hay, o que hay, y en qué magnitud, etcétera, ¿no? Sería interesante, si alguien quiere de ustedes hacer un tema de tesis, puede trabajar en Misicuni, con todo gusto los van a asumir, yo les puedo apoyar ahí, y pueden ir a traer los datos de ese su sistema y mostramos, ¿no? ¿Ok? Bien, mencionar y describir al menos ya está. Describir la importancia y el proceso de rotura de presas, jóvenes. Eso es bastante fácil, ¿sí? Aquí que nos ha puesto, la importancia que se le debe dar a la rotura de una presa es alta, ya que puede tomar vidas humanas por un correcto control, etcétera, etcétera. Bueno, juventud, la rotura de presa es una simulación que estamos haciendo ante un evento. Hemos mencionado en nuestro país incluso cuáles podían ser esos, ¿no? Lo que pueda suceder. Bueno, no somos un país tan sísmico, pero sí convulsionado socialmente. Esperemos que nunca suceda aquello, pero en fin. Entonces, la rotura de presa es una simulación necesaria para ver los impactos aguas abajo, ¿sí? Y tomar las medidas necesarias de alerta a los efectos que podía producirse. Nadie dice que se va a producir, pero en caso de, siempre es bueno cuestionar esa situación. Bueno, y la última pregunta, hacerse una pregunta relacionada, y aquí ¿qué se ha preguntado? ¿Qué es la curva de saturación? Es la frontera entre la zona humedad y la zona de la presa, depende de las características materiales empleadas. Listo. Bien, juventud, ¿alguna consulta? No, ingeniero, está claro nomás. Entonces está claro nomás, Gary, está claro nomás, fíjense Sí. que ya ustedes saben más o menos cómo han respondido, entonces ya deben saber más o menos qué nota tienen, ¿cierto, juventud? Sí, una idea tenemos. Bueno, ya tienen una idea. Ya, el lunes van a tener la nota. Bien, juventud, ¿alguna consulta más? Ingeniero, buenos días. Nuestro examen final va a ser recuperatorio a la vez y también quería preguntarles sobre la modalidad que vamos a tener. Sí, Melissa, creo que ya había mencionado desde un tiempo atrás de cuál modalidad va a ser, face to face. Entonces, vamos a hacer un diálogo con cada uno de ustedes. Y si va a ser necesario que los conozcan, van a encender la cámara, yo también, y voy a hacer preguntas y me las van a responder. ¿Está bien? Eso ya habíamos mencionado hace tiempo atrás. Ah, pero otra cosa, hay un detalle también importante ahí. Primero tengo que saber si han aprobado el proyecto, es decir, si han aprobado JTP, para poder ir al examen final. El examen final, juventud, en realidad es el recuperatorio del primero y del segundo también, pero en la que me tienen que demostrar sus conocimientos. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, tal vez pedirles por mis compañeros, por algunos, que todos estos días hemos tenido examen, doctor, y el lunes es feriado. No sé si nos podría dar el lunes más para integrar el proyecto, doctor. El lunes más. El tema es que a mí me van a dejar poco tiempo para la revisión, porque, vean, hemos quedado hasta el domingo, ¿verdad? Y yo lunes tendría que proceder a revisar, juventud. No creo. No creo. A ver, ¿cuántos en sala ya han terminado el proyecto? No, hay varios, se han estado presentando, ¿no? Han hecho una presentación de avance, ¿sí? Que obviamente también se va a considerar eso en el tema de JTP, juventud, porque ha habido gente que ha trabajado sistemáticamente y muy bien lo ha ido haciendo. Hay gente que no, ni ha hecho presentaciones, jóvenes, y eso les disminuye nota en jefatura de trabajos prácticos. Bien, no, yo diría hasta medianoche del día domingo, juventud. Máximo, ok, podía ampliarles hasta mediodía del día 21, hasta las 12:00, ¿está bien? Está bien, Inge, muchas gracias. Está bien, Está Inge, bien, gracias. Ok.
Perfecto. No, y tengo en mira algunos que de pronto al examen final no van a llegar porque están eximidos. Creo, pero hay que confirmar todavía. Ok, juventud, es todo. Cuídense, nos vemos. Gracias, chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Gracias, Gracias. doctor. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, doctor.